El sant calze valencià pot ser en el 99,9% el sant grial, segons els preceptes jueus del segle I i la tradició. Entonces tenemos una coincidencia muy evidente y es que estamos hablando de que posiblemente este objeto pudiera haber estado en la mesa de Jesús y, como se diría hoy en nuestro lenguaje, no desentonar. ¿Por qué? Porque se trata de una copa que cumple unas características hebreas de fabricación, de pureza y que además está dentro de la cosmovisión de la Pascua judía. El sant calze és una verdadera copa hebrea, una aportació que no es coneixia fins ara, trobada per la doctora en Història de l'Art per la Universitat de València, Ana Mafé García. A través de una serie de estudios volumétricos desarrolla una metodología científica para poder catalogar este tipo de copas. Y nuestra sorpresa es que esta copa, la capacidad que tiene es una capacidad hebrea, 100%. Eso la sitúa sí o sí en la cosmovisión judía. Sens dubte és un dels majors trobaments a nivell mundial com a classificació arqueològica de peces hebrees. Es que esta copa no proviene de Jerusalén, aunque sí que es hebrea, su origen procede de Roma. Parece ser que esta copa viaja a Roma en el primer siglo de la cristiandad, se instala en la capital del imperio durante unos años y en el año 258, por los martirios que sufre precisamente la primitiva comunidad cristiana en Roma, pues es puesta a salvo por el archidiácono San Lorenzo. L'estudi cataloga el sant calze de València com una copa de bendició jueva, l'única que es conserva d'aquell període al complet a tot el món. Está pulida a mano o cincelada a mano. Eso significa que inequívocamente está enmarcada en un periodo histórico en donde todo se hacía a mano. Y ese periodo histórico es entre el siglo I o II a.C. La llum és un factor molt determinant en les conclusions de la investigació. Las piedras podían cambiar de color en función del ambiente lumínico que las rodea. Y les dije que sí, claro. La doctora Maria Gómez ha aconseguit crear les condicions lumíniques necessàries per a investigar la sagrada relíquia en les mateixes circumstàncies que es van donar en el segle III. Metamerismo, una palabra compleja, extraña, que tiene que ver con el fenómeno de la luz. Entonces, la iluminación de luz día o luz de bombilla o un LED, la iluminación que tenemos, no tiene nada que ver con la iluminación que antiguamente existía dentro de las catacumbas, más antiguamente, que solamente era luz, vela, candil. Dues doctores estan convençudes que no hi ha cap fotografia de la copa amb la llum que es va veure realment en les catacumbes. Demostrar-ho és el pròxim repte que es marquen des de la Universitat de València.